Hola, muy buenas tardes. Estamos en la mesa 7 y tenemos un tema muy atractivo. Esto comentábamos ahorita. Es un tema que les ha gustado mucho a las ponentes realizarlo y convocarlo. Es el tema de la soledad, elección, síntoma o angustia. Y en esta mesa tenemos el honor de tener con nosotros a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, cuyas siglas son APM. Empezará la doctora Rosa Corso con la ponencia Soledad o Perversión. Ella es psicoanalista didacta, expresidente de APM, actualmente es miembro de la mesa directiva, es docente de la maestría y de la formación psicoanalítica. Asimismo, es conferencista y autora de diversas publicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosa. Adelante. Gracias a ustedes. Hola a todos. Voy a compartir pantalla porque yo sí uso el PowerPoint. A ver, ahí va. Espero que todo salga muy bien. A ver. École, muy bien. Ahí vamos. Soledad y perversión. Bien, muchos piensan que la soledad es un tema del siglo XXI, que es un problema posmoderno o que surge a partir de la clínica del vacío, nada más extraño. Realmente, la soledad ha existido siempre, siempre. ¿Sí? En todos los tiempos ha habido personas que la eligen. Lo que vamos a ver ahora es que hay veces que la eligen conscientemente, pero a veces se trata de una elección inconsciente. También encontramos profesionales de la salud y en particular de la salud mental que para quienes es el síntoma de una patología y personas que la viven con mucha angustia. Bien, la soledad realmente no es nueva, ¿sí? Pero nuestra mirada hacia ella sí lo es. ¿Es normal o es patológica? ¿Sí? ¿Facilita o estorba el desarrollo de las personas? ¿Es un disfrute o representa una angustia? La soledad se define como la carencia de compañía o la falta de contacto con otras personas, pero también se utiliza para referirse a un sentimiento que incluye la percepción de no ser importante para otros, de no ser querible, ¿sí? De no ser valioso, no ser divertido. En realidad, aprender a vivir con uno mismo es un verdadero arte. Necesitamos aprender a vivir con nosotros aún en medio de todos los demás, ¿sí? Es realmente una impresión subjetiva que nos hace sentir bien, pero es difícil porque los ideales sociales y culturales establecen que debemos tener muchos amigos, ser sociables, tener muchos lazos afectivos con muchas otras personas, participar en nuestro grupo social. Pero muchas personas se sienten mal cuando sienten que no encajan. Ciertamente existe una soledad impuesta, como los ancianos abandonados en sus casas o en un asilo, cuya sensación de soledad es absolutamente congruente con su realidad, y cada individuo deberá elaborar, como tantas otras condiciones que pueden acontecer al sujeto en diferentes partes de su vida, ¿no? Están fuera de su control. Pero en este trabajo nos vamos a ocupar del sentimiento de soledad que puede aparecer, aunque estemos realmente acompañados, ¿sí? Aunque estemos rodeados de gente, porque no se trata de un aislamiento necesariamente físico. Estar solo puede ser una elección consciente o una elección inconsciente. Hablamos de una elección consciente cuando la propia persona decide estar solo para concentrarse, para disfrutar de algo que le encanta, como la música, la lectura, algún platillo, alguna bebida, o bien quiere estar solo para evitar molestias o inconvenientes, ruidos, gentío, etc. Pero también hablamos, esta todo el mundo la manejamos, pero también hablamos de una elección inconsciente. ¿Cuándo pasa? Cuando se percibe una clara señal de alarma
al establecer relaciones con otras personas. Aunque para la propia persona el origen de esta alarma es inexplicable, les resulta peligroso y lo evitan de una forma automática y sin realmente darse cuenta de que lo están haciendo. No son capaces de vincularse, a pesar, a veces, de hacer un esfuerzo importante para lograrlo. Entonces, encontramos que normalmente el sentimiento de soledad, que incluye la añoranza de compañía, solo se encuentra presente en el segundo caso, en la elección inconsciente. Porque en la elección consciente nosotros decidimos irnos aparte. Pero en la elección inconsciente hay una añoranza de compañía y es una elección en donde no hay una capacidad real para vincularse o donde automáticamente surge esta defensa. Vamos a hablar de algunos datos interesantes sobre 273 países que hizo un estudio de la BBC junto con 3 universidades. Fíjense qué interesante. Encontró que en estos 273 países, encontró que solo el 40% de los jóvenes entre los 16 y los 24 años habían reportado que se sentían solos frecuentemente. O sea, el 40%, casi la mitad de los jóvenes habían reportado algún momento de soledad con frecuencia, ¿sí? Por otra parte, en el grupo de los de más de 75 años, solo el 27% reportaron sentirse solos frecuentemente. Esto llama mucho la atención porque, de acuerdo con los estereotipos, la palabra soledad se asocia con personas muy mayores. Y sin embargo, no. Por otra parte, el 41% de los encuestados señalaron que la soledad puede ser positiva para el desarrollo de la persona. Muy interesante. Les parece como importante estar solos. Frecuentemente se asume que las personas dejarían de sentirse solas si tuvieran más habilidades sociales. Sin embargo, en el estudio se encontró que no hay diferencia de soledad entre gentes que tienen diferentes habilidades sociales. Decimos eso les facilitaría llevarse con otras personas, pero no, no hay diferencia. ¿Sí? Y por otro lado, sí encontraron que estas personas tienen mayor empatía por el sufrimiento de otras personas cuando están solas. Probablemente porque lo han sentido en sí mismas, entonces tienen mayor empatía. ¿Sí? Tampoco hubo divergencias de los sentimientos de soledad en cuanto a las fechas o las estaciones. Ya ven que todo el mundo piensa que la gente se siente más sola alrededor de las Navidades o en ciertas fechas, ¿no? Que si el Día de los Novios, o en Navidad, o en Año Nuevo. Pues no, el estudio no mostró ninguna diferencia en estaciones o en ciertas fechas. Vamos a hablar de la soledad como elección inconsciente. Bien, la soledad buscada se puede dar como elección consciente primero. Se puede dar como una necesidad para reflexionar, para disfrutar intensamente una actividad, para evadir situaciones molestas, estímulos no deseados, para elaborar un duelo, o durante periodos de crisis de identidad donde uno necesita juntarse consigo mismo, ¿no? Para permitirse, no sé, conocerse, autocontrolarse y recobrar el equilibrio o algún tipo de confort, ¿sí? Muchas veces nos ayuda a reencontrar un balance. En todo caso, la característica distintiva de la elección consciente de la soledad es que aunque pudiera llegar a producir cierto dolor o displacer, en realidad la soledad no se percibe ni como obligada ni como impuesta y no hay ninguna sensación de exclusión porque yo elegí estar solo. Ahora sí, la soledad como elección inconsciente. Vamos a ver algunos casos. Adriana, de 40 años, lamenta no haber logrado una pareja estable, no tener hijos, ha hecho muchos esfuerzos para encontrar compañía, pero todos los intentos han sido fallidos y llega un día y dice, ya ves, Rosa, ya pasó lo de siempre. Hace una semana que no me habla ni me manda un WhatsApp. Y es como la 8ª vez que le pasa. José es un hombre de 56, divorciado 2 veces, que acude a análisis por estar en este momento en una crisis de pareja con su actual esposa. ¿Sí? O sea, es la número 3 ya. ¿Sí? Y llega y me dice, yo sé que la bronca es mía, no puede ser, es la 3ª vez que lo intento en forma. Así porque ha tenido otras galanas, dice. Pero tú sabes cuántas veces no ha funcionado, algo está mal conmigo. María tiene 26 años, añora tener una pareja en quien confiar y algún día poder formar una familia.
se siente aislada y constantemente ocupando el mal tercio porque va con sus amigas que tienen pareja. Y me dice, yo soy muy platicadora, pero la verdad es que en el fondo yo no dejo que la gente conozca quién soy realmente. Jorge es un exitoso profesionista de 49 años, director de una gran empresa, se divorció hace 15 años y en ese tiempo ha salido con varias galanas, se las ha presentado a sus amigos o las ha conocido mediante internet y pasa los fines de semana alternando con sus hijos adolescentes. Pero frecuentemente se siente solo en las relaciones sociales y me dice, la verdad yo siento que no encajo. Sé cómo hacer para que los demás crean que tengo muchas actividades, muchos amigos que creen que soy muy sociable y bueno, también me respetan mucho por ser el jefe. Pero la verdad me abruma mucho que se acerquen, me da mucho miedo de repente no tener que hablar. Siempre encuentro la forma de tener algo que hacer para evitarlo. Y todos hemos conocido gente así, que cuando llegamos a sus casas y tenemos una reunión, es el típico que está 2 segundos con uno, 2 segundos con otro, 2 segundos con otro y se va. Siempre tiene algo que hacer, algo más importante que sentarse a convivir con las demás personas. Entonces, ¿qué encontramos? Sí, es una sensación, en todos estos casos encontramos varios elementos comunes. Una sensación de no pertenecer, de estar excluido, no ser suficientemente querible. Pero tenemos que reconocer que frente a esta sensación de estar excluido, también hay una sensación que no se abre, pero que es real, de un deseo de excluir al otro, porque en realidad hay una percepción de que el otro no es suficientemente interesante o no es suficientemente querible. Entonces, casi siempre esta soledad como elección inconsciente, este no poder acercarte a la gente o estar con, al mismo tiempo que lo que te relatan es que me dan nervios y siento que no encajo, la verdad es que sienten cierta exclusión por los otros. También hay una amenaza, conscientemente hay una amenaza constante de ser abandonado, pero en el fondo también hay una certeza de ser capaz de abandonar en cualquier momento a cualquier otro. Es este mismo, sí, yo siento que no soy querible, pero el otro tampoco muy querible. Yo siento que me pueden abandonar, pero la verdad es que yo puedo abandonar muy fácil a cualquier otro, porque han sobrevivido inclusive muchos años con esta soledad. También otros dicen, si supieran cómo soy realmente, la verdad no querrían estar conmigo. Pero en el fondo también hay un rechazo por el otro. No, yo sí sé cómo es y la verdad es que yo no confío. Más bien puede ser o falta de confianza o despreciable o llega a haber un sentimiento de desprecio por los demás. Muy importante, por cierto, ¿sí? Y ciertamente hay una incapacidad importante de establecer vínculos a pesar de hacer esfuerzos conscientes, cuando menos para lograrlo. Y hay muchísimas maniobras para evitar la intimidad, ¿sí? Y una como aceptación implícita de que en todas las relaciones hay mentiras presentadas como verdades y verdades expuestas como mentiras. Digamos que hay esta sensación de que nada es de veras real. Y bueno, cualquiera de las anteriores, incluyendo esfuerzos muy conscientes por estar acompañado, por tener amigos, por tener pareja, por pertenecer a un grupo. ¿Sí? ¿Por qué puede surgir esta elección inconsciente, pero muy firme para estar solo? Bueno, vamos a explorar 5 elementos. Por un lado, la falta básica, algún problema en establecer vínculos, una añoranza por otro self, el que se fue o hubiera querido ser, la identificación defensiva con la víctima o un elemento de perversión. Vámonos una por una. La falta básica. Balint encontró que algunos pacientes referían que les faltaba algo, que había un hueco, que era un vacío difícil de describir, pero que podía identificarse claramente a partir de sus observaciones. Elaboró la teoría que pretendía explicar esta falta. Y dice que, bueno, el bebé humano no se puede asumir como humano solo por haber nacido. Necesita el reconocimiento y la aceptación del primer no yo, del primer otro que es mamá.
o quien lo cuide, digamos, quien sea el que realice estas actividades, ¿sí? Entonces hablamos en realidad de una necesidad del reconocimiento de sus necesidades, de su existencia misma, y el amor incondicional, la certeza de ser querible y valioso, ¿sí? Esta relación diádica donde los niveles de gratificación y frustración deben ser suficientemente, como nos decía Winnicott, balanceados, para que haya suficiente aceptación, pero también suficiente no aceptación como para que el bebé haga un esfuerzo por ser aceptados. Porque ya sabemos que si no tenemos suficiente no aceptación, también tenemos problemas, tanto de un lado como del otro. Esto de ser suficiente, esto de ser el balance perfecto siempre es muy complicado. Pero en fin, digamos que es esta relación objetal primaria que constituye al bebé como sujeto humano realmente, ¿sí? ¿Sí? Hay varios factores involucrados como en esta balance, digamos. Y estos estarían, por ejemplo, como la intensidad congénita de las necesidades del bebé. Hay bebés mucho más necesitados que otros. Hay bebés más demandantes que otros. Y por el otro lado, hay mamás que son más capaces de dar que otras. Entonces, ¿cómo establecemos este balance? Pues siempre hay peculiaridades en las diadas, ¿no? También depende de los desafíos del entorno. No es lo mismo una familia que la lleva más o menos bien que una familia que tiene, por ejemplo, como ahorita tantas, una crisis económica importante. Los desafíos del entorno también afectan en que este balance sea fácil o difícil, ¿sí? El estado de salud de ambos. ¿Qué tal si tu bebé está sano? Bueno, es muy fácil, pero si el bebé llora 24 horas al día porque tiene cólicos, porque tiene reflujo, hace más difícil que esta relación diádica sea agradable. Y bueno, capacidades desde el punto de vista de la madre para identificar las necesidades del bebé y satisfacerlas, ¿sí? Cuando existe falla en esta etapa del individuo puede deberse a deficiencias o excesos. Como en todo, tiene que ser el balance. Ahora, no es que sea así al 0.5 centigramo, ¿verdad? Pero sí el balance se establece constantemente. Mamá de repente se da cuenta de que no funciona bien y digamos como que compone su actitud igual y el bebé empieza a adaptarse a mamá. Todo esto se va dando en la diada y es muy, muy importante que esto se dé para que el bebé no crezca con la sensación de ser no querible, no valioso, o no ser suficientemente bueno, ¿sí? Conocemos pacientes y se nos presentan muchas veces estas personas que se les pasan la vida tratando de demostrar a sus seres queridos que son muy valiosos, muy queribles, muy buenos, estas super mamás que son súper cocineras, súper para hacer el aseo, súper cuidadoras, súper mamás. Hay una necesidad de probar que soy suficientemente valiosa. O los maridos que tienen la necesidad de probar que son suficientemente valiosos, estos tienen una falta básica. No aprendieron a saber que eran suficientemente valiosos, queridos, etcétera, ¿sí? Y bueno, recordemos también que en estas épocas de la infancia, en la época de omnipotencia, el bebé siente que es responsable de todo. O sea que asume que es causante de todo. Si mamá está triste es por culpa mía, si está contenta también. Entonces, si por ejemplo tiene la mala pata de que su mamá esté deprimida por algo del entorno, el bebé puede pensar que está deprimida por culpa suya. Entonces, imagínense, es un niño que crece sintiendo que no es suficientemente bueno como para hacer feliz a su mamá. Digo, lo han descrito ya muchos autores, Green entre ellos, por ejemplo. Entonces, todo esto nos puede generar que por tener esta falta de conciencia de ser querible, entonces la persona cree esta defensa y se prefiera mantenerse aislado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora cuando hay problemas de vínculos. El primer psicoanalista en abordar el tema del vínculo fue Bion, que analiza que la relación del paciente con una función más que con el objeto. Es decir, se trata de una función que une al sujeto con el objeto, no realmente la unión del sujeto con el objeto.
es la función, ¿sí? Es la interrelación que se establece entre ambos. Por otro lado, Pichon-Rivière lo define como una compleja estructura que incluye el sujeto, el objeto y la relación que se establece entre ambos. Caes, por su lado, que acabamos de escuchar, nos habla de que el vínculo es la realidad psíquica inconsciente construida específicamente en el encuentro entre dos sujetos, dos investiduras, dos representaciones y acciones que asocian siempre a dos para el logro de determinadas realizaciones psíquicas, ¿sí? Es sujeto, objeto, sujeto en cada relación. ¿Sí? Es una forma intermedia entre dos sujetos que configura de manera específica, de manera específica se configura para cada relación, ¿sí? Los diferentes autores coinciden en la importancia de las relaciones más tempranas como determinantes para establecer tanto las posibilidades de tener otros vínculos estables como para definir el estilo y tipo de vínculos, ¿sí? Inicialmente, el infante es incapaz de distinguir y asume, yo soy todo, todo soy yo, acuérdense al principio. Entonces, gradualmente puede distinguir a un no yo, que será su primer objeto. Primero el pecho y luego mamá, ¿sí? Entonces, en realidad, el primer vínculo parte de mamá, porque todavía el bebé no conoce este otro sujeto, o este no yo, ¿sí? Entonces, no es sino hasta el momento en donde distingue un no yo, que hay un vínculo interconstruido entre mamá y bebé. Ya hablamos de dos, ¿sí? Entonces, la calidad, vigor, solidez, depende en primer momento de la mamá y después, bueno, del temperamento, salud, la cantidad de demanda que tenga tanto el bebé como la mamá. Es una cuestión entre ambos. Y bueno, el primer vínculo definirá, como señalamos, la calidad, vigor, solidez y flexibilidad de todos los vínculos amorosos posteriores. Entonces, así es como si tu vínculo fue un vínculo cálido, con confianza, va a ser más fácil que desarrolles otros vínculos con otros. Si tus vínculos no fueron fáciles, no fueron suavecitos, eran muy quebradizos o se podían echar a perder con cualquier cosa porque mamá se molestaba muy rápido o tus hermanos se molestaban muy rápido. En fin, entonces tú sientes que tus vínculos son quebradizos, no son fáciles. No entras fácilmente en una relación. Vamos a ver ahora lo que llamamos la añoranza por otro self. Digamos, en este caso, la soledad se atribuye a la añoranza por un otro en particular o por pertenecer a un grupo, ¿sí? Sin embargo, bueno, por ejemplo, digamos que la chica que se queda en el rincón y no habla con nadie, normalmente pudiera ser porque añora un self que le hubiera gustado tener, el que planeó ser y no pudo ser, le hubiera gustado ser extrovertida, bailadora, platicadora, y como siente que no es como debería ser, no puede hacer las paces con su self actual, no se puede presentar ante otros. Se siente insegura, se siente incapaz, ¿sí? O bien es común atribuirla, por ejemplo, a cuando te reúnes en un grupo de exalumnos o lo que sea, hay uno que se aparta. Probablemente se aferra a el que fue antes, era el chico popular en la prepa y antes tenía ciertas habilidades que lo hacían muy populares, a lo mejor era del equipo de fútbol, lo que fuera, y ahora ya llega con gente más grande y ya no se puede adaptar porque no encuentra algo que lo distinga como lo distinguía antes. En este caso hablamos que añora al self que fue y no sabe lidiar con su self actual para presentarse en el grupo. Y bueno, vamos a ver ahora esta cuarta, que es el uso defensivo de la identificación con la víctima. Esto es muy interesante en nuestros países latinos. Anna Freud definió desde el 1936, describe el uso defensivo de la identificación con el agresor, ¿sí? Sin embargo, constantemente presenciamos el uso defensivo de la identificación con la víctima. Por ejemplo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde, bueno, desde chicos nos dicen que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja
a que un rico entre en el reino de los cielos. O lo que es lo mismo, es más fácil que a los pobres les vaya bien en el cielo, a que a los ricos les vaya bien o a los exitosos les vaya bien. Y es muy frecuente que en el discurso religioso se ensalce a los perdedores y se culpe a los ganadores, ¿sí? Entonces, observamos constantemente, ¿sí?, que hay una cierta facilidad para ser bien tratado cuando estamos del lado de los vulnerables, porque hay un culto al autosacrificio en valor, en favor de los pobres, de los vulnerados, de aquellos que les va mal, ¿no? Entonces, digamos que es curioso, pero en nuestra sociedad, es lo más esperable es reunirnos en el dolor, es decir, no puedes faltar a un velorio, pero bueno, si faltas a una fiesta, todo el mundo te puede disculpar. ¿Por qué? Porque tenemos esta facilidad para estar con la víctima, con el doliente, ¿sí? Entonces, decía Fernando César Mann, que ya falleció, es tan fácil llorar y tan difícil reír. Entonces, bueno, como Kramer nos dice, muy interesante su teoría, porque nos dice que como hemos sufrido la exclusión de la pareja parental en el Edipo, y lo vivimos en el papel de excluido, entonces que si este evento resulta traumático y no puede ser procesado, podemos producir tanto una identificación con el agresor, ¿sí?, que puede ejercer, el agresor ejerce la exclusión social, pero también podemos tener una identificación, es decir, tanto excluir como identificación con la víctima y autoexcluirnos. Y esto es muy interesante porque es cierto y que normalmente se presentan las dos, ¿sí? Al identificarte con el agresor, excluyes a otros, pero también es muy fácil colocarte en el papel del excluido, ¿sí? Entonces, la exclusión social hacia uno mismo puede amortiguar el dolor de la humillación por la exclusión edípica. Nos hacemos a un lado, pobre de mí. Muy fácil recibir atención, benevolencia y asignar la culpa al padre excluyente jugando a la víctima, porque le asignamos la culpa a todos los demás, menos a nosotros. Y bueno, vámonos al último punto y que tal vez sea el más, probablemente el más controversial, el de la perversión. Inicialmente, ¿se acuerdan? Freud denominaba perversión a toda conducta sexual contra natura, es decir, cualquier otra conducta sexual que no tuviera como fin la procreación, pero claro, este fue desde 1905, ¿no? Y entonces nos dice que la perversión es cualquier ejercicio sexual característico y fijado que persigue una meta distinta a la relación sexual genital. Por eso es que nos dice que todos los niños son unos polimorfos perversos. Y a todo el mundo le dice, ¡ah, qué horror! Bueno. Pero, y además de él es esta famosísima frase de la neurosis es el negativo de la perversión, en donde nos dice que la convivencia social nos obliga a reprimir todos estos deseos y esta represión es lo que nos produce, nos permite la convivencia social, pero al mismo tiempo nos produce la neurosis. Por eso nos habla de que la neurosis es el negativo de la perversión. Es decir, por reprimir nos volvemos neuróticos, pero es lo que nos permite convivir, si no, pues seríamos unos perversos. Pero bueno, ya posteriormente, la verdad es que el concepto de perversión ha evolucionado y se ha acompañado de una connotación antisocial, en el sentido que se obtiene placer al causar dolor a sí mismo o a otros. Así, algunos atributos definitorios de la perversión son opresión disfrazada de amor, compulsión, placer por descarga de agresión, pérdida de diferenciación entre la verdad y la mentira, en fin. La verdad es que hay un interés creciente de los psicoanalistas por comprender la perversión e incluir este concepto en la práctica con los pacientes. Cuando el analizado se refiere a problemas, limitaciones e incertidumbres o ambigüedades de cualquier dificultad, pensamos siempre en síntomas. Y bueno,
Lo que queremos, ambos, analistas y analizandos, tendemos a identificar los aspectos negativos de los síntomas, la ansiedad, la depresión, la culpa, y buscamos deshacernos de ellos. Sin embargo, al identificar una perversión, tenemos la libertad de enfocarnos también en los aspectos positivos y placenteros, además de los aspectos negativos, claro, ¿no? Pero tenemos también los aspectos positivos, ¿sí? Y entonces tenemos una visión como más integradora, creo yo. Diferentes autores como Ogden, McDougall o Stella Weldon han teorizado respecto al origen de la perversión y en general coinciden en que se relaciona con una agresión materna no declarada o disfrazada, que es percibida por el individuo en diferentes etapas de su desarrollo. En una temprana infancia, la sola presencia de mamá es placentera. Entonces, para el bebé es difícil distinguir si esta presencia viene acompañada de agresión o rechazo. Es cuando decimos que se presenta por primera vez, como describe Weldon, la perversión materna, por ejemplo, en donde está mamá, lo cual es placentero para el bebé, pero mamá se porta agresivamente con el bebé. Entonces, esta agresión hace que el bebé no pueda distinguir, este disfraz hace que el bebé no pueda distinguir entre lo placentero de la presencia de mamá, pero tal vez lo doloroso del maltrato de mamá, ¿sí? Entonces, no puede distinguir entre si es verdadero o falso, si es propio o es del otro, porque acuérdense que el bebé en este momento es omnipotente, o si esto es construcción o destrucción, si es dolor o placer, si es odio o amor, ¿sí? Entonces será preferible evitar la intimidad y eludir las relaciones cercanas, a menos que se tenga un control defensivo, ¿sí? Y entonces ya no puede ser una relación intersubjetiva, sino es una relación sujeto-objeto, porque el otro ya no puede participar, porque ya no se entiende si estamos los dos en el mismo canal o no. Entonces, se convierte posteriormente en una complicidad en la desmentida, ya más grande. Yo sé que no me gusta, pero hago como sí me gusta, porque los dos hacemos como que me estás tratando bien, aunque yo sé que me estás tratando mal. Son todas estas relaciones perversas en donde está el sí, pero no, no, pero sí, que los dos sabemos, pero hacemos como que no sabemos. Entonces, uno de los efectos de esta agresión materna encubierta es que el individuo vivirá constantemente en esta zona de difícil distinción. Decíamos, entre lo que es verdadero o falso, propio del otro o propio mío, construcción de construcción, dolor o placer, odio, amor, y es preferible evitar la intimidad, eludir las relaciones cercanas, a menos que se tenga el control defensivo. Y entonces puede ser no es una relación intersubjetiva, sino sujeto-objeto. Así vemos cómo la soledad inconscientemente elegida puede surgir de cualquiera de estos 5 condiciones, ¿sí? Incluyendo una perversión resultante de una complicidad en la desmentida. Y aquí acabo para que luego vengan las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muy interesante tus puntos de vista sobre la soledad, muy actuales también. Bueno, pues pasaremos a la siguiente ponencia, una mirada a la soledad desde la clínica psicoanalítica, y presentará la doctora Olga Santamaría Pombo, quien hizo un doctorado en psicología clínica en la UNAM. Es psicoanalista de niños y de adolescentes. Es miembro y realiza funciones didácticas en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es presidente de APM en el actual bienio, es decir, en el 2020-2022. Está en la Comisión de Adolescentes, de Niños y Adolescentes, representando a México ante FEPAL desde 2016 a la fecha. Es miembro del proyecto IRED
que son las siglas del Diccionario Enciclopédico Interregional de la IPA. Es participante en la entrada de Psicología del Yo en Latinoamérica desde el 2019 a la fecha. Es miembro activo de la IPA y de FEPAL. Es fundadora y directora de Psicoavance. Es docente de posgrado e instituto en APM, conferencista, cuenta con múltiples publicaciones y es traductora del libro Trastornos graves de la personalidad de Paulina Kemberg. Adelante, Olga. Muchísimas gracias, Leonor. Te agradezco tu presentación y gracias, AMPAC, porque queremos hacer mucho trabajo junto entre APM y AMPAC. Los dos estamos en el medio de el psicoanálisis y bueno, les voy a compartir mi presentación. Yo quiero hablar de la soledad desde el punto de vista de la clínica psicoanalítica. Y quiero empezar con esta frase que a mí me encanta de este autor Luis Góngora, que dice: a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para estar conmigo me basta mi pensamiento. Regálate de vez en cuando baños de soledad y de silencio. Bueno, esta es mi forma de empezar en el sentido de que la soledad puede ser un gran regalo en ocasiones. Ahora, vámonos a nuestra profesión. Ser psicoanalista te implica, te responsabiliza, te compromete con la sociedad y con tu soledad. Entonces nosotros de veras tocamos muchas vidas, tocamos lo más íntimo de cada paciente y ellos también a su vez nos tocan sin que lo sepan. Entonces, ser analista es un gran privilegio, pero es un privilegio sin retorno, porque el ser psicoanalista es hasta el final y lo sabemos en solitario, en lo íntimo de nuestra identidad tan particular. Este es un privilegio que no es estático, porque siempre está en movimiento, siempre estamos en construcción y en renovación, por lo que hay que cuidarlo, reflexionarlo, alimentarlo y aprovecharlo. ¿Cuál sería la relación del psicoanalista con su soledad? Yo creo que hay una tendencia a pensar en nuestra profesión como muy solitaria. De hecho, me lo han dicho personas, en el sentido de que para el paciente lo importante es que su analista esté ahí, en ese vínculo asimétrico donde el paciente no se va a cuestionar si el analista está cansado, si está sufriendo. Lo importante para el paciente es que el psicoanalista esté ahí y que esté como un faro en la niebla que lo guíe, como una roca que lo sostiene en medio de cualquier tormenta. Bueno, el consultorio del psicoanalista, como todos sabemos, es un espacio diferente a todos los demás. Y saben que mi presentación, voy a tener que cambiar la presentación porque por algún motivo subí una presentación equivocada. Si me dan oportunidad, ahorita la subo rápidamente. No te preocupes, Olga, te esperamos. Gracias. Si necesitas ayuda, nos dices. A lo mejor tú tienes la presentación. Sí, fíjate que sí. Porque, dame un segundo. Sí, Dame un claro. segundo porque... Yo también la busco. Sí, por favor, porque subí una presentación que no... una enorme disculpa. Ya. Esta es mi presentación. ¿Esa es tu presentación? ¿Ya la encontraste? Ya. Muy bien. ¿Se está viendo la presentación? No, todavía no. Tendrías que compartir. Ya. Ahora sí. Si la quieres poner en presentación diapositivas. Dame un segundo porque no se bajó. Ay, no puedo creerlo. Una disculpa. No te preocupes. También siéntanse tranquilos, estamos bien de tiempo. Entonces, Sí, vamos gracias. bien, tómalo con calma.
Gracias, porque fíjate que sí va a hacer una diferencia esta presentación. Si me dan un minuto. Ahí estamos viendo todo tu correo. Hay una disculpa, pero así tendrá que ser, ni modo. No, está bien, si no estás, si no tienes ningún problema con compartirnos justamente tu intimidad como psicoanalista, no hay ningún problema. Mi soledad, a ver, Ya la tengo yo, Olga. ¿ya la tienes? A ver, déjame ver si ya. Bueno, no sé si eres tú, soy yo. Creo que Yo soy yo. creo que ya bajó, ¿no? A ver, ¿ya la pueden ver? ¿Está bajando todavía? Creo que ya. ¿Ya? Ya A se, ver, ya se ve. Perfecto. Ok. Creo que ya estamos. Sí. Es que tenía una presentación equivocada. esta es Bueno, la buena. Muy bien. esta es la buena. Una enorme, enorme disculpa. No te Bueno, preocupes. entonces estamos hablando del consultorio del psicoanalista. El consultorio del psicoanalista, es que me encantó esta imagen porque así somos. Es un espacio diferente a todos los demás. Realmente la mayoría no nos apoyamos en secretarias. La sala de espera de los pacientes son de uno en uno. No tiene vista a los pasillos de otras oficinas para preservar la privacidad del paciente. Y los que conservan la costumbre de la doble puerta en duplicado para que la privacidad sonora, que sería esta parte de que el paciente que entra no se encuentre con el que sale, pone un clima muy sobrio. Por un lado, de intimidad, pero podría decirse que también como de secrecía, como de no ser visto, no ser escuchado por nadie más. Es como si entráramos literalmente a una caja fuerte o en nuestro entender a un útero que favorece la regresión. Ahí habitamos los psicoanalistas con los pacientes horas y horas de nuestras vidas. La escucha es del psicoanalista y el discurso pertenece al paciente. Y uno se presta como objeto de transferencia, manteniendo un encuadre que favorece el proceso del paciente, sesión tras sesión, paciente tras paciente. Nos tornamos invisibles por un lado y a veces divos por el otro, y aunque viviremos internamente con cada paciente, lo que de ellos mueve nuestro y lo que co-creamos con ellos, nos vamos a estar cambiando mutuamente y queda en esta asimetría silenciado. Entonces, esa es una parte de una soledad muy particular del psicoanalista. Los psicoanalistas buscamos espacios de la docencia en los congresos, en la institución psicoanalítica, para que podamos compartir con mayor simetría y podamos encontrar pertenencia con otros psicoanalistas que están en las mismas circunstancias. Pero si nos aferramos a la institución que nos da pertenencia y a las transferencias que nos visten desde el diván, tenemos cierta distancia del mundo real. Entonces, la realidad es que el psicoanalista está lejos de ser un divo o una diva en el mundo real. Si un día todos nos ponemos en huelga, el mundo sigue funcionando sin percatarse. Así las cosas, vivimos una gran parte de nuestra vida en el mundo de lo imaginario. Un día, esto es real, escuché a un colega decir que su mejor compañía de trabajo eran sus vacaciones, pero se refería a las vacaciones a los congresos, a los colegas, y que de alguna forma son como su familia y sus hermanos. Ese día yo sí me entristecí porque dije, cuánta soledad. Y la realidad es que los pacientes, aunque nos visitan todos los días uno tras otros, están para irse. Y nosotros tendremos que irnos también un día. Como bien lo dijo Freud, cada uno de nosotros tiene a todos como mortales menos a sí mismo. Y sabemos muy bien que no somos inmortales, pero lo soportamos muy mal. No siempre nos preparamos para la vejez, para la incapacidad, ni mucho menos para la enfermedad. Por un lado, los psicoanalistas somos personas que deberíamos saber de la castración, de la incompletud,
de lo opuesto a la omnipotencia. Ahí es donde se rompe esa ilusión de ser como divos. Ese sentirse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, puede llegar a constituir una sensación sumamente dolorosa y se acompaña frecuentemente de ansiedad, de culpa y de depresión. La soledad, sin embargo, en otras circunstancias puede tener otra cara, otra forma muy benigna. En esa soledad buscada, deseada y además puede ser muy fecundante. Esa forma deliciosa de soledad que representa un reencuentro tranquilizante con uno mismo. Un espacio de reflexión, de renovación, que apaga el ruido, los estímulos de las palabras de los otros y de girar viendo hacia nuestro mundo interno para poder escucharnos, para crear y crecer, indispensable en nuestro trabajo como psicoanalistas. ¿Cómo podemos entonces nosotros psicoanalistas de larga carrera evitar esa forma de soledad alienante de la cual peligramos? Creo que dependemos de nuestra estructura caracterológica y de nuestra historia muy particular. Dependemos de nuestras experiencias tempranas, de cómo vivimos la separación e individuación, de la formación de nuestra identidad, que serán elementos que juegan un papel muy importante en nuestra vulnerabilidad hacia la solitud. Aquí ahora voy a empezar a hablar de solitud a diferencia de soledad. Ese coro interno que traemos cotidianamente a nuestros espacios de trabajo deberá ser de contención y lo suficientemente estimulante para alentar el uso creativo de la soledad. Con estos pilares y fundamentos podemos vivenciar la soledad volcándola en nuestras mentes, siendo curiosos de lo que sentimos y de su significado. Algo a entender, pero que no obture el proceso del acceso al inconsciente. Una soledad que no nos vaya a costar una buena conexión con nosotros mismos, sino que podamos usar con mucha creatividad. Esa soledad que no se torne en solitud. Por ejemplo, el saber jugar con el paciente abre toda clase de posibilidades creativas de movilización interna y resulta en pulsión de vida. Es lo que Winnicott nos enseñó, el saber estar a solas jugando con el otro. Hay un psicoanalista que se llama Luis Martín Cabré, que escribió algo que dice: los psicoanalistas nunca deben de plantearse ni proponerse como salvadores de nada. Los analistas somos profesionales que ofrecemos una manera de escuchar diferente para ayudar a una persona que sufre a que entienda la razón de su sufrimiento. Y si el trabajo analítico sirve para que alguien, una persona, pueda sentirse mejor y pueda, por lo que, no por lo que pasa, sino por lo que no pasa en su vida, es lo que yo creo que una persona sufre. Quizás eso haga que un psicoanalista tenga un sentido y una razón de existir. A eso que describe Martín Cabré es justo lo que yo llamo una soledad que fecunda del analista. La soledad que nos ocupa en este trabajo es la soledad necesaria, creativa, profunda, íntima. Esa soledad que es un espacio propio y único que tenemos que saber habitar y hacerla propia. Eso que nos diferencia de los demás. Es esa soledad que no implica aislamiento, ni mucho menos narcisismo, y que no es una falsa apariencia. Es la que nos posibilita explorar lo más profundo, la que nos permite desde ahí renovarnos, y es la reflexión del crecimiento que nos va a movilizar hacia nuevos significados. La palabra soledad para algunas personas produce una rispidez y una incomodidad en las emociones. Por un lado, sensaciones como el aislamiento, el abandono, la exclusión, pero también hay otra cara de la moneda, que sería de gozo, de espaciosidad, de encuentro con el sí mismo. Estos solitarios que no son los lobos esteparios. Ahora, ¿cómo no recordar en este momento a Thomas Ogden, que a mí me encanta este concepto que tiene Thomas Ogden del tercero analítico,
que él lo pone en este espacio transfero contra transferencial, cuando podemos co-crear con nuestros pacientes. Y él dice que debe de ser diferente espacio cada día, diferente cada sesión, aún con el mismo paciente, y nos movilizamos con ellos en espiral. Los dos, analista y paciente, adosados por esa cosoledad fecundante que moviliza todo el proceso. La soledad inicial, que llamaríamos el desamparo que puede sentir un recién nacido, es la que va a permitir al sujeto hacer un lazo hacia el otro. Así la soledad antecede a la ligadura y antecede al vínculo. Así como se necesita de un buen apego para poder lograr una buena separación, sí se necesita haber sufrido, se necesita haber sentido la soledad para poderse encontrar o vincularse con los otros. Los vínculos de dolor sin duda son los más fuertes. No existe algo que una más a dos personas que el dolor. Y ya lo dijo Ferenczi, el psicoanálisis no puede darse sin dolor. Y uno de los objetivos es justamente aprender a tolerarlo. El psicoanálisis es pulsión y pasión que atrapa. También decía Jorge Rodríguez, pulsión de cura, aunque esté uno instalado en el dolor. Es pulsión de vida y de ligadura, y uno de los pilares será la soledad fecunda y creativa que nos acompaña. La mirada psicoanalítica enriquece diferentes aspectos de nuestra vida, los cuales no debemos dejar a un lado. Por ejemplo, la familia, los amigos, el arte, la literatura y todo lo recreativo, como el deporte y hasta las mascotas. Ya lo dijo Ana Freud al darle consejos a John, que era un futuro psicoanalista. Le dice, un psicoanalista debería tener intereses más allá de los límites del campo médico en hechos que pertenecen a la sociología, a la religión, a la literatura e historia. De otra manera, la perspectiva de su paciente seguirá siendo demasiado estrecha. Entonces, por eso estamos tan conectados con el arte, con la música, bueno, con el cine, como ayer tuvimos de invitados a Cuarón y a Del Toro. Sería una condena para el trabajo clínico si no tuviéramos esos otros objetos internalizados y no solo los ecos invocados de cada sesión por cada paciente. Realmente somos todos los libros que hemos leído, todos los pacientes que hemos escuchado, todos los sitios que hemos visitado, y siempre vibramos con alguien o con algún recuerdo. En ese sentido, nunca estamos solos, pero también tenemos una esencia que es esa soledad anhelada que nos va a liberar y al mismo tiempo nos va a enriquecer de todo aquello. Y bueno, claro que no es puro goce, es sufrimiento también, son recuerdos nostálgicos y es todo lo que está en el reino de lo íntimo. Algo de esa intimidad subjetiva que no le pertenece sino a uno mismo. Ese aprecup que recibimos de la reflexión es una forma de interiorizar a posteriori que solo se va a dar en una soledad buscada. Winnicott, que será uno de mis autores preferidos, agradece a sus pacientes todo lo que estos le enseñaron, lo cual implica que en esa intersubjetividad él no podía sentirse solo. Y a propósito del tema, hace referencia que en la literatura psicoanalítica se ha escrito más sobre el miedo a estar solo o sobre el deseo de estar solo que sobre la capacidad para estar solo, siendo este un fenómeno sumamente refinado que aparece en el desarrollo de la persona después del establecimiento de relaciones bipersonales y se asocia a la posibilidad que tiene el niño de estar solo en presencia de la madre, y cuando ésta está ausente puede estar representada por él por algún objeto del ambiente. Se pensará así en la capacidad para estar solo no como un objeto en sí mismo, sino como un reaseguro para enfrentar las vicisitudes de la vida, como muertes, duelos, enfermedades, separaciones, divorcios, para posteriormente volver a investir objetos que pueden ser de la cultura, pueden ser humanos, pero en esa búsqueda de la individuación
y en el desafío de tratar de conseguir la propia identidad, se pone en juego el complejo trabajo psíquico de elaboración. Bion también fue el que llevó el trabajo del psicoanálisis de lo intrapsíquico a lo relacional. Ahora, el sentimiento de soledad, ese mal de nuestras épocas posmodernas, tiene esa sensación de desprendimiento del mundo y a la vez de estar pegosteado a él en sus demandas que enajena al sí mismo y puede llegar a ser una experiencia traumática y muy dolorosa, porque también lo puede ser. Es un sentimiento que con frecuencia se siente, pero no necesariamente se sufre, sino que se lleva al acto o se escinde o se proyecta. Y así entonces se presenta como una condición que no se hace propia. Al escindirlo, se queda estático en una queja desesperanzada. Y a veces lo escuchamos de parte del paciente, queja tras queja tras queja, pero no acaba de elaborarlo, ni de habitarlo, ni de metabolizarlo. Entonces, cuando es así, tiene la característica de una condición sintomática y en la mayoría de los casos sí implicaría patología. Es evidente que en el proceso psicoanalítico se intentará que aquellos pacientes en quienes el sufrimiento de soledad surge como algo terrorífico y aniquilador puedan desarrollar la integración a su sí mismo para acceder a esa soledad y a las estructuras necesarias para tener la capacidad, primero de sufrirla, de habitarla y de hacerla propia. Y solo así va a poder tener ligaduras y encontrar vínculos con otros. Sabemos que no hay nada que una más a dos personas como el dolor, que ya lo dijimos, y que así como si no hay una buena individuación, no hubo un buen apego, entonces sin poder sufrir la soledad, no tenemos la capacidad de estar solos. Solos estando en paz y en cuanto a un sentimiento que sea de soledad y no de solitud. De alguna forma, faltaría enfatizar que aparecen los pacientes, además de una queja, muchos se quejan y se quejan de sentirse solos, una incapacidad para comunicarse y para dar catexis de palabra a lo que sienten y poder describir así su mundo interno. Hay personas que en su patología se están enfermando todo el tiempo para que los acompañen, para que los lleven a algún lado, pero siguen sin poderlo digerir y conectarse con esa soledad. Y así se van a extender sin ningún tipo de hacer la digestión ni de metabolizarla. Como bien decía, el paciente tenemos que prestarnos para ayudarlo a metabolizar su soledad. Y la forma de metabolizarlo es ayudarlo a usar la palabra y que puedan tener también la cura mediante la palabra. Pero hay pacientes que no simbolizan, que no toleran los silencios y que tampoco encuentran palabras para expresar sus ideas. Entonces, en esos casos, vamos a tener que estar muy atentos al lenguaje corporal, incluyendo su postura, su tono de voz, su vestimenta, todo lo no dicho y que sí ponen en actos, con una escucha y una mirada muy, muy psicoanalítica. Se hace cada vez más frecuente, algo que nos enseñó René Roussillon y que a mí me gusta mucho la forma de él de expresarlo, los actos mensajeros, tanto externalizadores como internalizadores, además de otras situaciones que podemos englobar dentro de la clínica del acto. Si le sumamos también situaciones como ataques de pánico, como cutting, como adicciones, como crisis nerviosas presentadas de diversas formas o conductas impulsivas como intentos de suicidio y otras respuestas ante la angustia y la soledad, como aislarse inmersos en el mundo virtual de la tecnología, el adolescente que se la vive todo el día en la pantalla, o el que está en el antro con todos y con ninguno, en medio de un ruido ensordecedor y enajenante, también está solo. Creo que hoy en día nos visitan pacientes que están al borde de todo, al borde del suicidio, al borde del ataque de pánico, al borde de una profunda depresión. Entonces,
tenemos que llevarlos a que puedan vivir su soledad para poderse después vincular. Y bueno, nos queda claro que la peor soledad puede ser la de las personas que están rodeadas de personas. Con esa velocidad urbana donde se pasa por encima de las personas como si no fueran personas y la nadificación y cosificación. Esa soledad entre fantasmas sin miradas que será un vacío frecuente en muchos de nuestros pacientes. Estamos en una sociedad líquida, llena de habitantes sueltos, sin ligaduras, personas que no llegan muchas veces al testimonio auténtico de la soledad. Vuelvo a enfatizar, si no la sufren, no buscarán ligadura y seguirán instalados en la desesperanza. Bauman ha hablado mucho de la sociedad líquida y él dice que es líquida porque están desparramados. No hay nada que los contenga y que los lleve a la conexión con sí mismos. Luego viene otra situación que tiene que ver con el enactment, que es que podamos empatizar nosotros psicoanalistas con la soledad y no siempre nos resulta fácil. Que nos lleve a la conexión con sí mismos. No siempre nos resulta fácil a los psicoanalistas. Y por otro lado, podemos sobreempatizar y peligramos en ocasiones en caer en un acting out. El enactment sería como la otra cara de la moneda. Será una posible tendencia para el analista debido a los vaivenes transfero contra transferenciales, los impulsos y los deseos de transgredir los límites que de ahí pueden nacer. Pero es cuando más que nunca debemos de mantener el encuadre y cuidarnos de no tener actos gratificantes para darle ese ritmo de presencia y ausencia al proceso psicoanalítico. Poder estar entre el dolor y el gozo y lograr a lo largo del proceso que el paciente pueda movilizarse hacia la adquisición de funciones reflexivas. Justamente en las reflexiones donde se va a gestar la posibilidad de ir viviendo el sufrimiento de la soledad, experimentando la continuidad de estar acompañado por el otro. Y bueno, cuando la queja instalada deviene sufrimiento y se puede evitar y acceder al afecto correspondiente de dolor, aparece la capacidad de intimidar, de tener una intimidad, de un vínculo genuino, de vivir un duelo que permita elaboración ahora de lo representado y simbolizado y que ya no está en lo concreto. Eso sería lo intersubjetivo que a la vez es lo diferenciado. Hay un autor que es Daniel Stern que le explica cómo la mayoría de los autores sugieren que la experiencia de abandono es lo más crítico en los pacientes limítrofes, que engendra una solitud, en inglés diríamos aloneness, que solo encuentra alivio al ser abrazado, tocado, contenido físicamente o inclusive fusionado de alguna manera. Es una soledad secundaria al abandono y por lo tanto la experiencia primaria que echa a andar las defensas y que para Stern es la experiencia de solitud nuclear interrelacional. Hay otros autores, como por ejemplo Meissner, que sugieren que son las defensas contra el abandono o contra las fallas de gratificación que proveen la explicación de la experiencia de solitud. Sugiere que el deseo de incorporar al objeto resulta en temor de aniquilación del objeto, por lo que una distancia protectora se pone de barrera para salvar al objeto de ser destruido y así se convierte en causa secundaria al sentimiento de soledad. La escisión a su vez se convierte en soledad enclaustrada y no deviene palabra. Entonces, bueno, hay que cuidarse del curor furandis que tenemos a veces muchos psicoanalistas y que no permite que el paciente diferencie solitud de soledad y que nos puede llevar a enactments de cuidarlo, de sobregratificarlo. Ahora, la empatía que despierta la soledad es misteriosa y encuentra recovecos en el otro. Tomaré el caso de una paciente, una figura pública ya fallecida,
para ilustrar los avatares técnicos del tema que hoy nos concierne, que sería una soledad clásica en la patología borderline. Bion, en 1970, hace una diferencia entre sufrir y sentir, y él sugiere que la diferencia entre sentir y sufrir radica en en que el sufrir es un descubrimiento que se relaciona con nuestro ser, una vivencia y una sensación que identificamos como nuestra, un encuentro y una conexión con nosotros mismos, una revelación que nos desarrolla y a la vez nos define y nos limita. Las personas que sienten dolor o placer, pero no lo sufren, no lo vivencian como una experiencia encontrada o descubierta sobre sí mismos, sino más bien como algo que recae o es impuesto sobre ellos, como si viniera del exterior. Entonces, quisiera proponer que solo aquel que es capaz de sufrir en el sentido bioniano del término es capaz de establecer una relación íntima consigo misma y de igual modo con los demás. Y es así como el proceso analítico invita al paciente a sufrir su soledad en un encuadre que favorece la intimidad. El ejemplo que iba yo a poner de la figura pública era de Marilyn Monroe, que ella se la pasó sufriendo una enorme soledad. Inclusive ella decía, es que los hombres se acuestan con Marilyn y amanecen con Norma Jean, que era su verdadero nombre. Y eso sucede porque de alguna forma siempre estaba puesto en su cuerpo, en la seducción, una enorme soledad de esa huérfana que realmente nunca llegó a poderla hacer propia, a habitarla, a sufrirla y a llorarla para poder hacer vínculos genuinos. Entonces, bueno, Bion nos recuerda esa necesidad de respetar la soledad del paciente y de llevarlo al sufrimiento y a su vez que podamos tolerar la soledad del paciente y la nuestra también. Ya nada más para terminar, hablando de los equilibrios que también comentó Rosa, que el analista se pueda mantener en su lugar de analista, ni en la Torre de Marfil como divo, ni en el mundo de lo imaginario, ni tampoco como salvador. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Si quieren pasamos a conversar un poquito de estos temas. Muchas gracias, Olga. Es muy interesante ver el punto de vista de la soledad desde el psicoanalista y desde los pacientes. O sea, nos das como una gestalt de lo que es el tema de la soledad. Muchas gracias. Bueno, pues querido público, los queremos invitar a hacer preguntas a nuestras ponentes. Por lo pronto tenemos por aquí algunas preguntas, se las voy a leer. Esta va dirigida a Rosa y te pregunta Samuel Uriel Gasca. ¿En qué podría diferenciarse la elección de soledad inconsciente y la melancolía? De la melancolía se deviene una elección inconsciente de soledad. Son dos preguntas en una, digamos. Bueno, yo creo que tendríamos que pensar que en la melancolía hay es decir, previa al estado de melancolía se percibe como una pérdida de una parte del self, porque teóricamente, como nos lo describe Freud, antes de la melancolía es que tuvimos una separación de un objeto que ya era parte nuestro. Entonces nos sentimos rotos, perdimos una parte nuestra realmente en la melancolía, ¿sí? Y claro, en la melancolía nos sentimos ciertamente incapaces de estar con otros, pero hay un grado muy importante de sentirse víctimas. Pobre de mí, estoy solo, me siento mal. Entonces hay esta sensación inconsciente de elección de soledad por identificarse con una víctima, siempre. Y hay una gran rabia contra el abandonador. Entonces, sí hay algo, obviamente, sí hay una elección inconsciente de soledad cuando se percibe la melancolía, pero que puede estar relacionada con identificación defensiva con la víctima y con una gran rabia hacia el abandonador. Ok, muchas gracias, Rosa. ¿Tú quisieras decir algo sobre esta misma pregunta, Olga?
Bueno, no, pero me parece que hay un punto que podríamos discutir un poquito, que tiene cierta relación, que una cosa sería el vacío y otra cosa sería la falta. Hay pacientes que tienen un vacío que Jaime Lutemberg lo llama el vacío estructural, que está en la clínica de lo negativo, y son pacientes que no sienten, o sea, que realmente hay un hueco. Los pacientes que sienten una falta tienden más a vincularse porque es como algo me falta y siempre están en búsqueda. El problema del vacío es que no se echa a andar el mecanismo de búsqueda. Simplemente hay un gran vacío, es la nada. Y ahí sí es muy difícil porque ahí sí no hay representación y no hay deseo de ligadura. Cierto. Entonces, Claro. bueno, la melancolía ahí se queda enquistada, pero no se siente, no se vive, no, nada más es un hueco estructural. Claro, digamos, hay menos recursos en este tipo de vacío. Sí, definitivamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta yo creo que puede ser para ambas. Está preguntando José Roberto Valencia, ¿cómo se podría pensar la soledad que surge en el vínculo con los niños con rasgos autísticos? La soledad que surge en el vínculo con los niños con rasgos autísticos. Así es. Ok, bueno, tenemos que partir de que los niños autistas o con rasgos autísticos, tienen una incapacidad de representar al otro. Es decir, lo que siempre decimos del autista es, haz de cuenta que no puede ponerse en los zapatos del otro, no puede hacer una imagen mental del otro. Es como si no pudiera, todos para relacionarnos unos con otros, tenemos una imagen mental del otro y entonces podemos relacionarnos nosotros con el otro porque tenemos una imagen mental de cómo es el otro. Para el autista esto no existe, no tiene esa capacidad de hacer la imagen mental del otro. Entonces no puede hacer una relación con un otro. No hay manera, porque no puede hacer una imagen mental del otro. Es una incapacidad orgánica, es como tener una mente en forma de proyector de transparencias y solo tiene una imagen a la vez y normalmente es la de sus propias necesidades, no las necesidades del otro. Por eso no hay una relación, no hay un vínculo. No sé si esto conteste, no sé si tienes algo más. ¿Sabes qué se me ocurría, Rosa? Pero no sé si es lo que están preguntando, que a lo mejor se refiere la pregunta también a la soledad que puede sentir la persona que está con el autista, en el sentido de que como no hay la empatía, entonces tú estás intentando algo que no se da y que No te puedes sentir tú en falta de ese vínculo. Que la produce una persona autista, pero como dices, no la va a sentir el autista, pero la puede sentir el otro en relación al autista. Claro, el cuidador o los papás o quien sea, el que está cerca del autista siente esto porque no hay una reverberación en el otro. Cuando tú conoces a otra persona, la otra persona tiene una idea mental tuya y tú también del otro, vamos, ahí es donde empieza cualquier intercambio y cualquier comunicación. El autista no tiene una idea mental tuya, no puede, no tiene esa capacidad. Entonces es como estar con una fotografía, haz de cuenta. Puede estar sonriente, pero no está contigo, ¿me explico? Porque no tiene una idea mental tuya. El autismo es como muy particular en ese sentido. Claro, digamos que el autista no tendría la capacidad de darse cuenta que está solo. No, hombre, para nada. Es que no está. Que no hay Es que un no está. significado. Es que no está solo, porque eso No está solo. Porque Claro. no tiene dónde meter una imagen de otro. Entonces, Exacto. está solo siempre, pero nunca está solo en cuanto a sensación de soledad. Y sin darse cuenta de que está solo, ¿no? No tiene, claro. No hay un registro de una soledad. No hay Claro. registro, no hay registro. Claro, muchas gracias. Ahora, yo quisiera preguntarles, yo creo que es una pregunta como muy enfocada a nuestra situación actual. ¿Cómo verían la soledad frente a este aislamiento social que nos enfrenta la pandemia?
que ha sido de una manera súbita, inédita y digamos prolongada o incierta. ¿Qué nos podrían decir de la soledad? Vas, Olga, llégale. Bueno, yo creo que la soledad, si se acuerdan un poco lo que yo comenté, la soledad tiene que ver con la intimidad. Entonces, si hablamos desde el punto de vista clínico, por ejemplo, los pacientes, una cosa sería el encuadre interno y otra cosa es el encuadre externo. Por ejemplo, a mí me decía una supervisanda, es que se me están yendo todos los pacientes y me cuesta mucho trabajo trabajar en línea y yo hasta me estoy sintiendo desorientada en tiempo. Y yo estoy convencida de que si uno tiene un buen encuadre interno que refiere a lo íntimo, no se siente la soledad. O sea, cambió el mundo externo, cambió la parte de lo que estamos habituados. Ahora, lo que sí sucede es que si estamos en el corre y corre sin pensar como de el hombre líquido del que yo hablaba y de repente te confinan en tu casa, ahí empiezas a sentir la soledad que ya tenías, pero que no habías habitado antes, ¿no? Pero una persona que está en conexión consigo misma, ahorita sigue conectada con la gente, con los pacientes, con sus amigos. Es ese mundo interno que no tiene relación con el externo, ¿no? Sí, yo también creo que desde luego añoramos el contacto, añoramos el tacto, y más los latinos añoramos el abrazo, el toque, el beso, el estar cerca. Claro que lo añoramos, pero es distinto la añoranza del contacto que un sentimiento realmente interno de soledad, ¿sí? Porque afortunadamente también tenemos que reconocer que nos tocó una época en donde tenemos muchos recursos. O sea, yo me imagino en la época de la, digamos, de la fiebre española y de todas esas otras que hubo, que no había ni teléfono, mucho menos teléfono celular, no había videoconferencias, no había Zoom, no había nada. Entonces, dejabas de ver a tu gente y no podías ni siquiera escribirle una carta porque tampoco había carteros, vamos, estaban encerrados también los carteros. Perdías todo contacto, salvo que pudieras estar a distancia de grito. Sin embargo, nosotros tenemos todas estas herramientas tecnológicas con las que podemos echar mano y estar de alguna manera, escuchar a nuestra gente querida, verlos a través de pantallas si tú quieres, pero seguirlos viendo. Y todo esto es externo, como decía Olga, eso forma parte de las herramientas externas, pero si internamente estás bien configurado, no hay una angustia de soledad. Sí hay el extrañamiento de la cercanía, siempre lo va a haber, pero no una angustia por la soledad, creo yo. Cuando ya hay angustia es porque hay una ruptura. ¿Perdón? Tal vez me gustaría añadir ahí que como, digamos, si habláramos de esto como un evento traumático, como en todo evento traumático también depende de la personalidad premórbida. O sea, ¿cuál es tu estructura de personalidad antes del evento? Si eres una persona que no has tenido constancia objetal, que no introyectas a las personas, que no tienes esa continuidad de la vida, pues seguramente lo vas a vivir con mucha rabia, con mucha soledad, con mucha desesperanza. Pero una persona que tiene mucha mejor estructura caracterológica, lo va a vivir como algo que un día va a pasar y es como cuando dejaste de ver una amiga 8 años y sigue siendo tu amiga como si la hubieras visto ayer. El vínculo continúa. Claro, y yo también pensaba en las personas que aún con todos los recursos tecnológicos que tenemos, ¿no? Hay personas que no los pueden usar y que efectivamente están cayendo en depresión o ansiedad, ¿no? A un nivel hasta necesitar apoyo psiquiátrico. Y bueno, sobre todo lo he visto en niños y adolescentes, donde esta situación se está dando, probablemente por estar en proceso de formación y necesitar mucho también la parte social, ¿no? El vínculo, como decían, como buenos latinos, el contacto humano, yo creo que es muy importante. Sí. Bueno, tengo otra pregunta por acá. Déjenme ver.
El doctor Rodrigo Corona quería hacer una pregunta. Ah, ese soy yo. Sí, muchas gracias, Rodri. Oigan, Nuestro apoyo técnico. estoy en rol de apoyo técnico, pero la realidad es que esta ha sido una plática muy pertinente para muchas situaciones y contextos. Y una de las cosas que pensaba, también yo soy muy aficionado al trabajo de Winnicott. La verdad es que sí me gusta mucho esta perspectiva y hablabas un poquito que uno de los 5 pilares, Rosa, de la explicación de la soledad como síntoma era estas decisiones del self, y pensaba un poquito qué tanto la amplitud de herramientas que tenemos en la actualidad para fabricar falsos selves a través de distintas redes sociales y mecanismos de exposición en búsqueda de reconocimiento. ¿Podría ser esto una explicación para esto que se señala a nivel de cancha en Vox Populi de cómo las redes sociales paradójicamente pueden construir más esta sensación de soledad? ¿Qué pensarían al respecto? Claro, claro, porque mira, una cosa es tener muchos likes y ser muy popular en el Instagram o en el Facebook o en todas estas cosas, cuando lo que has mostrado es un falso self, construido precisamente con el objetivo de agradar y de obtener muchos likes. Y otra cosa es cuando puedes mostrar el real, ¿sí? Y hay muy pocos adolescentes que muestren el real. Es decir, ¿cuántos se atreven a poner cualquier foto? No, hombre, eligen exactamente las fotos que ponen, las photoshopean, etcétera. ¿Por qué? Porque es un valor entendido que todos vamos a mostrar, como cuando estamos en cortejo, vamos a mostrar la mejor de nuestros aspectos, la mejor de nuestras imágenes. Muchas veces esto se lleva al extremo, a construir un falso selfie, entonces aparentemente cualquiera que vea cierto Facebook podría pensar que Juanita Pérez es súper deportista, que le encanta salir, que tiene miles de amigos, y a lo mejor es una chica que se la pasa en su casa, que no sabe ni brincar la cuerda y que no le gusta el deporte, pero se muestra con lo que ella cree que es muy popular. Entonces, claro, de hecho yo creo que de todas maneras mostrarse como realmente eres, en el Facebook o en el Instagram, es casi como pedirle a un actor que participe en una película sin maquillaje, porque todo mundo lo trae. Es muy difícil. Realmente es un convencionalismo social. Lo triste es que sea la única manera de vincularte. Sí, ok, vas a poner tu mejor cara en el Facebook, pero si platicas con la gente, hablas por teléfono, te reúnes, muestras tu self real. Lo malo es cuando tienes que seguir esta imagen con todos. Muchas gracias. Sí. Sí, Olga. Sí, esa soledad en las redes sociales es tremenda. Y tú, bueno, tú hablabas de los adolescentes y yo creo que el gran tema de los adolescentes es la identidad. O sea, un adolescente está en busca de quién ¿De soy, quién quién es? quiero ser, a diferencia de mi papá, de lo que quieren que yo sea. Pero luego hay muchos que se mimetizan por esa presión social y luego no saben ni quiénes son. Y por otro lado es terrible porque puedes tener no sé cuántos amigos en Facebook y en la vida real no Nada. los tienes. Entonces, a mí sí me parece que es un peligro y es una señal cuando vemos que alguien empieza a aislarse en pantalla y el número de horas que pueden estar en pantalla es terrible porque ahí justamente no se sufre la soledad, nada más se tapa y se hace un falso self. Muchas Inclusive gracias. Bueno, pues, en adultos, nada más el último comentario, en adultos claro. hay una aplicación que se llama Doble Vida y ahí es donde muchos adultos pueden vivir una doble vida y se inventan Así otra con una esposa y se inventan, Second Life, entonces, ¿no? Second Life, exacto. Ujú. Ahí se puede hacer una decisión impresionante. Bueno, perdón que interrumpa este rico diálogo que apenas empezaba, digo, cuando ya tenemos que terminar. Pero tienen felicitaciones dentro de las preguntas. Felicitaciones por Erika Tagle, la doctora también Natasha Alcocer. Y bueno, se quedaron un poquito como en el tintero, hacían la pregunta de cómo se maneja la soledad en la adolescencia y en estos tiempos de pandemia.
pero esto nos puede dar como lugar a otra conferencia, a un diálogo. ¿Quisieran decir algunas palabras de despedida? Pues yo nada más darles las gracias, Ampac, ha sido muy sabroso. Gracias a ustedes dos en particular, la han hecho muy fácil. Gracias porque creo que es importante estar en contacto todos y esta pandemia nos ha dado muchas cosas buenas también, como eso, abrirnos la posibilidad de reunirnos a través de las redes con gente con la que, a menos que viajáramos, no nos podríamos ver. Gracias. Así es. Y bueno, yo igual agradecerle a AMPAC y espero que podamos tener muchos eventos APM y AMPAC juntos. Somos instituciones hermanas y ojalá así lo podamos lograr. Gracias, Leonor, por coordinar la mesa y Rodrigo, porque nos acompañaste en todo este proceso con nuestras dificultades tecnológicas. Entonces, muchísimas gracias también a todos los participantes. Bueno, pues quiero decirles que tuvimos muchos participantes en esta mesa y fue muy agradable el diálogo entre ustedes, el que nos hayan compartido tan generosamente sus conocimientos, sus experiencias también, desde los dos puntos de vista, en la clínica con sus pacientes y desde el punto de vista del analista, porque a veces también se hace un trabajo muy solitario y a veces no se comparte tanto, ¿verdad? Gracias también a la generosidad del doctor Rodrigo Corona, que fue nuestro apoyo técnico y que también, bueno, pues con su entusiasmo y ánimo nos acompañó. Muchísimas gracias a todos. Fue un gusto tenerlos por aquí. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.